Bueno, muy buenas noches y buenas tardes a todos y a todas quienes están aquí acompañándonos. Gracias por estar aquí, conectarse y fomentar estas maneras de compartir a las que nos vemos un poco forzados en estos momentos y sobre todo para hablar y compartir de esto que tanto amamos, que son las artes escénicas que se ven ahora enfrentadas a mil dificultades y panoramas nuevos que debemos sortear de la mejor manera. Quiero agradecer en especial a la Federación de Teatro Universitario por hacer posible estos encuentros y a las personas que están detrás de este evento y a quienes están presentes, a los panelistas que tenemos para la tarde de hoy. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta mesa de producción teatral y gestión cultural. Contamos con la presencia de 3 panelistas que nos hablarán de su experiencia en la gestión y en la producción. Es una mesa, considero, un tanto particular porque tenemos horizontes bien diferentes, panelistas que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico, desde Costa Rica y Chile, abriéndonos horizontes que estará muy bien para nosotros conocer. Vamos a hablar sin duda de este momento que estamos viviendo, que es tan especial, y de las adaptaciones a las que nos debemos ver forzados, pero también, queremos compartir estas experiencias para poder tener herramientas que nos permiten entender y valorar correctamente esos recursos con los que disponemos cuando nos enfrentamos a las producciones teatrales, al capital humano, al dinero, al tiempo, a todas estas habilidades que nos hacen aprovechar con mayor eficiencia esos recursos, pero a la vez nos dan la asertividad para sabernos plantear objetivos y poder cumplirlos, conocer un poco más de cerca esa figura del gestor o gestora, del productor o productora, y abarcar todo ese amplio espectro que va desde la producción, creación, estreno, asegurar calidad, rentabilidad económica, tanto en el estreno como en la producción y explotación posteriores, digamos, y el saber explotar los productos a los que podemos llegar también. Para todo esto, voy a presentar los panelistas que nos acompañan. En primer lugar, Juan Carlos Calderón, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Juan Carlos es director de la Escuela de Artes Dramáticas del Teatro Universitario y es vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica. Es actor, director, docente, investigador en arte teatral. Es exdirector del Consejo Editorial de la revista Escena y coordinador de la sección de arte. Entre sus publicaciones destacan los aportes sobre la historiografía del teatro costarricense, Moros y cristianos en Cartago, en fin. Un gusto tenerte aquí y ahora nos hablarás un poco más de tu recorrido y tu experiencia. Contamos también con la presencia de Rafael Ruiz, quien es profesor titular de literatura francesa en la Universidad de Granada, docente de asignaturas de teatro, cine y comunicación. También es docente en los másteres literarios de estudios literarios y teatrales y de lenguas y culturas. Es director del Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Granada y el rector del grupo de investigación también. Además es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y organiza distintos festivales y jornadas, siendo autor de numerosas publicaciones sobre el teatro y el espectáculo. Así que bienvenidos y muchas gracias. Voy a pasar la palabra en primer lugar. Voy a dar la bienvenida a Catalina Guzmán, que nos visita, vamos a decirlo, desde Chile. Ella es actriz, licenciada en estudios escénicos, es actriz y productora teatral y audiovisual, es directora y dramaturga del proyecto Artículo 161, que fue financiado por la beca Fondart en este año 2020, y integra la dupla de acción creativa Núcleo Cordillera.
participó como productora en la compañía CETUC, que es la compañía de estudiantes y egresados del teatro de la Universidad de Chile, y esto lo hizo entre el 2015 y el 19. Así que, como decía, vamos a pasar primero la palabra a Juan Carlos. Y bueno, en este primer turno queremos conocer eso, primero los diferentes horizontes desde donde nos hablan y cuáles son sus experiencias, las principales dificultades y retos con los que se han encontrado y cómo los han afrontado. Bueno, muchísimas gracias amigos teatristas de España, de Chile, del resto de otras latitudes. Para nosotros es un hermoso momento para compartir con ustedes y compartir justamente estas experiencias. Yo básicamente mi formación es en actuación, en docencia y en dirección teatral. La producción y la gestión la he tenido que hacer como la mayoría de los artistas que nos dedicamos a las artes escénicas. Yo diría que en el mundo y particularmente en América Latina y específicamente en nuestro país, en Costa Rica, es una disciplina, tanto la gestión cultural como la producción teatral, que todavía no llega en forma sistematizada a la academia, sino que se desarrolla justamente en los procesos de la práctica teatral. Ahí es donde nosotros hemos encontrado, digamos, algunas experiencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestro ejercicio. En Costa Rica, durante los años 70, 80, 90, particularmente la aparición del productor que existía, que existe desde el mismo inicio del teatro occidental, diría yo, ¿verdad? O sea, el productor acompañado de cómo se hace. Alguien tiene que saber dónde se hace, cómo se hace y plantearse todas las preguntas del por qué, cuándo, para quién. Eso lo tenemos claro. Sistemáticamente se han producido cosas importantes en nuestro país y es a partir de los años 2000, digamos, en donde ha habido más relación virtual con el resto del mundo y han existido plataformas en que mucha gente estudia la producción teatral y la gestión cultural. Algunos profesionales, pocos que existen en nuestro país, la mayoría de profesionales en nuestro país que se desarrollan en el campo de la producción son mujeres. Es un dato importante y me gustaría compartir a ver si en España o en Chile sucede lo mismo. No sé si por los estereotipos que usualmente se refieren a la mujer, esta realmente ha sido muy exitosa en el campo de la producción escénica y artística en general. El 75-80% de las producciones las realizan las mujeres y es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros sí diferenciamos de lo que es la gestión cultural, que es una cosa mucho más macro que se dedica a las políticas culturales, y a la producción escénica. También hay diferentes categorías y se pueden dividir en, digamos, la producción ejecutiva y la producción ya, digamos, logística, perdón, que tiene que ver con la praxis de la producción, del acontecimiento escénico. En esa línea, el conocimiento se ha transmitido casi que de generación en generación, con esto que les digo, de que a partir de los años 2000 hay una proliferación de personas que se han acercado a la producción por un interés personal y que realmente algunas escuelas de teatro, las dos escuelas fundamental, hay tres escuelas en realidad en nuestro país de teatro, a pesar de ser tan pequeñitos, hay tres escuelas, y esas tres escuelas dan cursos ocasionales de producción teatral. Ahí por lo menos se afinan algunas prácticas y se sistematizan algunas otras. Eso nos ha llevado a diferentes planteamientos. La gestión de públicos es un proceso que también generalmente lo realiza el productor ejecutivo, porque tiene que ver con la consecución de esos públicos. Afortunadamente nosotros tenemos a 7,000 o 10,000 estudiantes entre las dos universidades que ingresan cada año a la universidad y en donde reciben cursos generalmente propedéuticos y de cursos de humanidades, en donde muchos docentes envían a sus estudiantes a ver, apreciar el fenómeno escénico, teatral, musical,
de exposiciones plásticas. Entonces, realmente tenemos un público bastante cautivo en ese sentido, que nos desarrolla un ejercicio realmente que nos facilita el ejercicio de la práctica, ¿verdad? Básicamente nos hemos enfrentado a muchos problemas actualmente sobre el perfil del productor teatral, porque justamente, como lo dijo la compañera, tiene que ver con los procesos de virtualización del teatro. Algunos no aceptamos que el teatro se pueda virtualizar, otros hay una corriente que sí, y hay una corriente que dice que es un teatro liminal, y a partir de ahí pues hemos ido elaborando algunas herramientas prácticas importantes, como, como conocer las herramientas de virtualización, como conocer técnicas del video, del teatro grabado, ¿verdad? También como conocer cosas de marketing virtual, pero de mercadeo en la nube. Eso es muy importante ahora, y entonces nos ha dado como un impulso diferente, nos ha dado otra perspectiva del acontecimiento teatral o de lo que podemos producir en la nube de alguna manera. ¿Cuáles son las mejores plataformas virtuales? ¿Cómo se vende ese producto en las redes sociales? Por lo menos mientras pasa esta crisis y esta pandemia, nos ha reestructurado de alguna manera la forma de visualizar el teatro, de verlo, de hacerlo. Creo que es una de las cosas significativas que nos ha dejado este último tiempo, y en esa línea muchas productoras y algunos productores están trabajando en esas técnicas virtuales en nuestro país, ¿verdad? Obviamente sin descuidar los procesos de contabilidad corrientes que se hacen, el conocimiento de los derechos de autor, de la elaboración de proyectos, de la gestión legal, que es paralela a los derechos de autor, pero que en realidad tiene su complejidad, de la producción específicamente teatral, ¿verdad? En las redes sociales. Eso ha sido como un esfuerzo adicional al trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país y en las universidades específicamente y en los teatros universitarios. Les decía que yo tuve la experiencia de dirigir el Teatro Girasol, que son estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica, que maravillosamente se reunían o se reúnen todavía en un convivio teatral y obedecen a diferentes carreras. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de tener administradores o economistas o publicistas en el teatro, porque hemos tenido de todo, desde médicos hasta científicos sociales, hasta músicos, por ejemplo, esa riqueza y esa vinculación y esa riqueza, pues conduce también a una división del trabajo maravillosa, porque entonces los de administración de negocios se hacen cargo, digamos, de toda esta infraestructura que sostiene al hecho teatral. Y así sucesivamente les podría contar muchísimas cosas de mi experiencia, pero creo que básicamente es eso lo que les quería decir para compartir en un conversatorio, en una charla. Al final estamos en la mejor disposición y para ampliar algunos conceptos. Eso sería lo que básicamente les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, ahora vamos a seguir con la conversación y sin duda dejas un montón de apuntes interesantes, son hilos de los cuales vamos a tirar después. Bueno, para seguir le voy a pasar el turno de palabra a Rafael Ruiz. Rafael, ¿dónde estás? Sí, estoy por aquí. Perfecto. Bueno, ahí te escucho. Adelante y cuéntanos un poquito. Bueno, el horizonte. Ante todo, dar las gracias por contar conmigo y sobre todo también por organizar eventos de esta naturaleza, porque desde luego no cabe duda que en este mundo global es muy necesario que nos conozcamos y que utilicemos estas plataformas para difundir lo que hacemos y saber lo que hacen los demás, ¿no? O sea que me parece genial como idea, y en ese sentido yo os lo agradezco profundamente desde la Universidad de Granada, aquí en España. Oyendo a Juan Carlos, yo me quedaba maravillado de que dice país pequeño, pero país pequeño con muchos recursos y con buena voluntad y muchas ganas, ¿no? Nosotros en España tenemos quizá otra manera de enfocar las cosas, en el sentido de que esta es la parte profesional que se aleja mucho de la universitaria. No sé si coincidís conmigo en otras universidades, pero normalmente el producto universitario y la gestión cultural universitaria parece que caminan como en paralelo, no están
digamos, unidos con lo que se hace a nivel español, a nivel estatal, y con lo que se hace en las escuelas de arte dramático, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo que referir necesariamente a la universidad y en particular a lo que mejor conozco, que sería la Universidad de Granada. Y os puedo decir que como tradición en esta Universidad de Granada, no lo digo como negativo, como algo negativo, pero sí a veces preocupante, ¿no? El hecho de que el acceso a la gestión cultural y a la producción de espectáculos pues va de la mano de la buena voluntad, en el sentido de que no somos gestores culturales y no somos productores teatrales. O sea, yo soy profesor de literatura francesa, que soy un apasionado del teatro, que hago teatro, escribo y bueno, todo eso, sí, muy vinculado con el teatro, pero formación como gestor cultural o como productor, pues no tengo. Esa es la verdad, ¿no? No quita que se ha hecho algún máster, aquí mismo en la Universidad de Granada, en 2004, si no recuerdo mal, se hizo un máster de gestión cultural y bueno, con la intención precisamente de formar personas en esta categoría profesional que nos faltaba, ¿no? Evidentemente. Y en ese sentido, pues claro, ¿qué puede hacer uno? Pues uno va aprendiendo con el tiempo y va aprendiendo de los demás, de las reuniones que tiene con los demás, como esta, por ejemplo, de hoy, pero hasta llegar aquí, evidentemente, hay un recorrido, ¿no? Hay un recorrido, yo empecé en el año 2000, luego tuve una fase ahí de un poquito de decaimiento, porque precisamente esta labor de producción teatral y de gestión cultural suele ser algo, bueno, es difícil, es muy difícil. Y entonces a veces tiene uno, pues esos momentos de bajón, de decir que alguien tome el relevo, ¿no? Alguien más cualificado, alguien con mucha energía, y luego lo echa de menos y vuelve, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí, y aquí estoy otra vez. Es la realidad, ¿no? He vuelto con muchas ganas y vamos a ver lo que nos da de sí todo esto que está pasando, ¿no? Decía Juan Carlos también el tema de las plataformas, de la manera de visualizar ahora el teatro. Sí, es verdad que tenemos recursos muy interesantes que hay que aprovechar y que en situación como esta de pandemia más, lógicamente. Pero ahí ya es una cuestión absolutamente personal, pero sí es verdad que a mí me cuesta trabajo. Yo soy como de vieja escuela en ese sentido y profesor, ¿no? De dar su clase con los alumnos delante y hacer teatro también de esa manera y buscar el contacto con el público. El domingo vamos a representar, por ejemplo, una obra en Málaga y tenemos una gran dificultad porque el público está alrededor de las dos actrices que están evolucionando en escena y imaginar con la situación actual, pues queda como muy empobrecido lo que queramos mostrar, no es la atmósfera agobiante que pretendíamos. Y todo esto pues tiene un gran significado, ¿no? Queremos ese público y no podemos, ¿no? El martes hicimos un estreno también y la mitad de tiempo con las mascarillas, ¿no? Todo esto pues sí que como sabéis pues esa profilaxis necesaria, ¿no? Bueno, no obstante, sí es verdad que a mí, como me apasiona el mundo del teatro y el mundo del espectáculo en general, la danza también, porque nosotros tenemos teatro y danza en la Universidad de Granada, pues claro, estoy intentando por todos los medios que haya ese proceso de trabajo y de estudio, profundizar en esta profesionalización también de la gestión cultural y de la producción teatral. Tenemos algún técnico que nos apoya, lleva un año con nosotros, está como técnico de apoyo a la gestión cultural y yo creo que a partir de ahora va a resultar más fácil acceder a esa profesionalización y sobre todo ser más riguroso, porque lo que deseo es que haya rigor. Imaginar que si no, yo como profesor, eternamente profesor, eso significa casi una especie de jerarquía que no me gusta en absoluto. Hay que democratizar un poco el reparto de papeles, ¿no? Que también Juan Carlos desglosaba un poco esta idea, en el sentido de participar, ¿no? Participar por lo menos. Y de convivio, has utilizado esa expresión, ¿no? Aquí, si no, el riesgo es que uno se queda en su tarima de profesor y los demás están ahí para ejecutar lo que digan, ¿no? No me parece bien. Entonces hay que abrir ese campo de investigación por un lado y luego de trabajo. Bueno, luego si queréis yo ya os digo aquí está escrita en concreto el aula de artes escénicas y cómo funcionamos. Si os parece bien, pues más adelante algunas cosas más puntuales en torno a esto. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir, sí, bueno, sin duda, luego te
te preguntaremos más información sobre esta organización y este funcionamiento del aula. Vamos a seguir con Catalina Guzmán. Ella nos abre otro horizonte, que es el horizonte chileno. ¿Estás por aquí, Catalina? ¿Me escuchas? Sí, aquí vale. Estoy. Bienvenida y bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, primero, hola a todos y todas aquí. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Bueno, un poco comentarles, yo concuerdo bastante con Juan Carlos, que lo primero que me gustaría hacer es como una diferenciación entre lo que es la gestión cultural en sí y lo que es la producción para teatro. En cuanto a la gestión cultural, que yo he tenido la oportunidad de trabajar como funcionario público, digamos, como parte de la municipalidad que se llaman acá, que en el fondo cada región se subdivide en distintos municipios y cada una tiene es como que fuera un microgobierno, pero en escala chiquitita, y ahí claramente el trabajo funciona más hacia un largo plazo. Entonces claramente lo que hay que diseñar de alguna forma es cómo apuntar a las audiencias, cómo aportar a la inclusión, cómo aportar a que se abra en el fondo el trabajo local de una comunidad y de qué manera también se reciben los trabajos que vienen de fuera, como para ir generando nuevas audiencias y nuevos referentes artísticos también. Eso yo lo diferencio, creo que es un trabajo que en Chile al menos está súper al debe de parte del Ministerio de las Culturas. Creo que se trabaja, hay distintas líneas de financiamiento, pero que siempre en Chile al menos apunta a la expertise, apunta a la calidad de los trabajos que se desarrollan, al currículum de las personas que están postulando los proyectos. Entonces es muy difícil que las personas que inician sus postulaciones puedan tener un punto de partida con apoyo estatal. Por otra parte, claro, bueno, enfocando siempre el trabajo en la calidad y en el currículum de las personas que van a ejecutar los trabajos artísticos, es muy difícil, como decía antes, que las personas que se empiezan a iniciar en el mundo de la gestión puedan tener como ese puntapié inicial. Entonces, creo que uno de los grandes tropiezos que siempre tenemos en Chile es que, y me imagino que debe ser similar en varias partes, pero que cuesta mucho trabajo agarrar peso como para hacer ese despegue en cuanto a la gestión. En el fondo cuesta mucho que acá te den bola, como se dice comúnmente. Eso toma tiempo, toma trabajo y hay que ser muy perseverante. Sobre todo si es que no hay políticas de parte del Estado que vayan en esa misma dirección. Y en cuanto a la gestión del teatro, en realidad desde mi experiencia, yo he trabajado la autogestión, básicamente, y siempre creo que cuando el resultado es más óptimo es cuando se logra hacer un trabajo colaborativo. Ahí pongo harto énfasis en que en realidad todos los trabajos que yo he hecho, por supuesto, nunca han sido solas, nunca han sido yo, mi compañía y nadie más. Siempre aparecen distintas entidades que se fusionan con nosotros y trabajan. En mi experiencia trabajando, por ejemplo, en el CETUCH, que es la compañía de estudiantes y egresados de teatro de la Universidad de Chile, ahí el eje principal siempre fue la colaboración con distintos grupos. Entonces, por ejemplo, el trabajo consistía en nosotros hacíamos un montaje, lo llevábamos a alguna población, a alguna comunidad, y siempre era desde esa misma comunidad desde donde se articulaba el trabajo en cuanto a la gestión de cómo se iban a realizar las funciones. De esa manera nosotros hicimos itinerancia, logramos hacer más de 60 funciones, siempre haciendo trabajo colaborativo y sin ningún tipo de financiamiento externo. Por otra parte, también he trabajado con fondos estatales, que en Chile son el FONDART, que es el fondo de financiamiento que entrega el Estado para los artistas, y ahí en ese caso volvemos al mismo problema que les comentaba antes, que en Chile están enfocados en la calidad, el impacto en el fondo que va a tener el trabajo que uno está postulando en una comunidad determinada y en el currículum de las personas que están ejecutando el proyecto. Entonces claramente la contienda es desigual en cuanto a los participantes y sobre todo en Chile, que es un país completamente centralizado. O sea, de Arica a Punta Arenas hay un universo completamente distinto en cuanto a las realidades culturales y la mayor parte de la actividad cultural en Chile se concentra en Santiago. Entonces no compiten de la misma manera una persona que está postulando en Futaleufú, en el sur de Chile, con una persona que está postulando en la zona central, ya sea por la experiencia universitaria que ha tenido, por la cantidad de posibilidades, redes, y sobre todo por sus contextos.
Entonces, bueno, ahora en pandemia el tema se pone aún más desigual, porque también la conectividad no es igual en todas partes. Entonces, en vez de apuntar a la descentralización, yo siento que esto nos ha desfavorecido en cuanto a que el trabajo se centraliza aún más. Ahora les comento también, por ejemplo, durante, creo que fue el mes de junio o julio, el Ministerio de las Culturas acá abrió un fondo de emergencia para artistas. Aprovecho de decir que fue un fiasco, por si es que me ve alguien del ministerio. Fue un fiasco porque realmente exacerbó esa misma dificultad que les contaba antes, porque se abrió en un tiempo récord y funcionaba en el fondo. A medida que se iban acabando los fondos que estaban disponibles a repartir, se cerraba la postulación. Entonces, claramente las personas que lograron obtener estos fondos son las personas que tuvieron más redes para hacer la gestión de cartas de compromiso, personas que lograron tener contacto con teatros o con plataformas que difundieran su trabajo, que fueran más grandes. Entonces implicaba tener además muchas más redes de contacto en tiempo récord, y una vez más pasó que los fondos se distribuyeron a las personas que tenían más expertise y no a aquellos que estaban más necesitados producto de la pandemia. No sé qué más les puedo comentar. Bueno, en relación a la producción del teatro en sí mismo, en Chile hay muchísimas compañías de teatro y me atrevería a decir que la gran mayoría funcionan a través de la autogestión y el aguante, básicamente. Eso, no sé, concuerdo mucho en tanto lo que dice Rafael como Juan Carlos. Creo que si bien estamos en lugares completamente distintos, siempre estamos los artistas y los que nos dedicamos a la producción peleando por la obtención de recursos o porque el trabajo se reconozca de alguna manera. Es bien difícil. Y yo la verdad no estudié producción de teatro ni tampoco gestión, y siempre que me preguntan cómo llegué a hacerlo, la verdad creo que desde chica a mí me gustaba, por ejemplo, organizar mis cumpleaños, y es como, nada, es innato que la producción se me dio. Alguien tenía que hacerlo, y empecé en las compañías en las que yo trabajaba a hacerlo yo, y de ahí para adelante empecé a hacer producción de teatro, de programas de televisión, me fui metiendo en el audiovisual, etcétera. Eso. Muy bien, gracias Catalina. Bueno, hay una cosa en común un poco que escuchamos entre los tres, que es esta cosa de si él o la productora o gestor o gestora nace o se hace, si se forma o hace de necesidad virtud, y todas todo su arte y su artimaña vienen más bien de la necesidad y la adaptación, digamos, al medio. O de esto que apuntaban todos, bueno, sobre todo Juan Carlos y Rafael, de la formación y de esa búsqueda de excelencia y de saber que la buena voluntad no lo es todo, todo el tiempo. Yo creo que a partir de aquí, un poco esta línea lo que me da a pensar es, creo que por ejemplo, en el contexto chileno, Catalina, todo el contexto de movimientos sociales, que es al que se le añade ahora la capa de pandemia, y históricamente el contexto de lucha social, crea digamos, un ámbito distinto que proporciona unas cualidades diferentes para que se dé la producción. ¿Cómo verías el desempeño de esta tarea dentro de esos marcos, en los distintos contextos, como pueden ser pandemia, movimientos sociales, etcétera? Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, desde octubre, desde el 18 de octubre, que fue el estallido social que ocurrió en Chile y que después vino la pandemia, claramente nos hemos visto muy perjudicados, pero también es eso una cualidad que rescato del rubro, que tiene la capacidad de constantemente estarse reinventando. Por una parte, creo que el estallido social, si bien fue, claro, fue súper caótico porque se tuvieron que suspender muchas temporadas de teatro, incluso muchos proyectos que eran financiados por estos fondos que yo les comentaba antes y que tienen compromiso de exhibición en salas,
fueron como acumulando, porque proyectos que tenían que ser estrenados, por ejemplo, en octubre, se pospusieron, después vino pandemia, se pospusieron, y nos encontramos con el año 2020, en donde proyectos que eran para el año 2020 pasan a estar en cola de todos aquellos que se atrasaron de octubre del 2018 a la fecha. Ahora se abre una nueva convocatoria para el 2021 y estamos en el problema de que no hay salas de teatro porque las salas están con la programación atrasada desde octubre. Entonces, claramente, bueno, por una parte, yo siento que todo esto va claramente a abrir, bajo la necesidad y la presión, el espacio a la calle. ¿A qué voy con esto? Pienso que esta dificultad de que nos vamos a quedar sin salas, porque las salas están con las programaciones atrasadas, va a un poco obligar de una forma media forzada, y más aún con la pandemia, que tenemos que estar en espacios abiertos, a que se vuelva a utilizar el espacio público para la exhibición de nuestros trabajos, lo cual es algo que yo felicito y agradezco, y creo que es el camino que tiene que ir tomando esto. Volver a ocupar las calles. El teatro callejero en Chile, por ejemplo, siempre ha sido súper contestatario, siempre ha ocupado un lugar de mucha resistencia, y creo que esta no va a ser la excepción. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que todo el estallido social abre nuevamente en Chile, en cuanto al discurso, un contenido súper interesante, como volver a ver el arte, el teatro, como un espacio contestatario, que vaya acompañando este movimiento social. Yo creo que eso siempre ha ocurrido, y ahora el estallido social lo viene como a exacerbar. Lo cual a mí eso me alegra mucho, porque creo que claro, que siempre el teatro ha estado de la mano de los movimientos sociales. En Chile durante la dictadura es cuando más referentes del teatro contemporáneo que tenemos en Chile se formaron. No sé, el trabajo de compañías de Juan Radrigán, por ejemplo, toda esta necesidad de buscar como de qué manera esconder el contenido, fue una tónica que se fue dando y que se repite, y que hasta ahora generó como un tipo de teatro en Chile. Y creo que eso vuelve a ocurrir hoy día, y me parece como fenómeno interesante, como esta búsqueda del lenguaje acompañado de la búsqueda de nuevos espacios físicos donde mostrar el trabajo. Entonces, bueno, no sé lo que ocurra realmente cuando esto pase, o cuando vuelva el teatro, porque en Chile estamos lejos de que vuelva propiamente tal. O sea, se han abierto los centros comerciales, pero de espacios artísticos ni hablar aún. Pero creo que ese va a ser el camino, la reutilización del espacio público, y que los contenidos también van a cambiar, y eso yo lo agradezco, que el teatro tenga más contenido político. Me parece bien. Sí, sin duda hay un cambio de paradigma, yo creo, en este contexto. No sé si Rafael o Juan Carlos querían hacer algún apunte en esta dirección. Y bueno, yo por ejemplo quería comentar que no lo veo igual aquí, en el sentido de que no creo que pase lo mismo, ¿no? Porque el tema de espacios públicos me parece que, aunque sea aconsejable, claro que sí que es aconsejable, pero tenemos una forma de, digamos, de trabajar tan clásica, en el sentido del local teatral, y las programaciones apuntan en ese sentido. Entonces es como recuperar, también lo has mencionado tú, ¿no? El recuperar una programación que quedó parada. Parece que esa es la ansiedad que tenemos aquí, recuperar esa programación parada. Entonces, de momento no veo yo que haya una proyección hacia ocupar otros espacios físicos, que quizá sea precisamente la solución, ¿no? Encontrar la posibilidad de la programación que quedó parada, la programación que se quiere poner en marcha ahora, pues que tengan varias vías de desarrollo y de exhibición. Puede ser una de las mejores soluciones. Pero estamos como muy parados. Yo veo que aquí, yo creo que en España en general, y en Granada en particular, yo veo que estamos como esperando. No sé qué esperamos realmente, porque reuniones hay continuamente, protocolos que se siguen también, que se reactivan, que se proponen, pero luego no hay realmente, digamos, una puesta en marcha de todo eso eficaz. Nosotros hemos estrenado, como dije hace un momento, ¿no? Hemos estrenado anteayer, pero es como una gotita de agua en el océano, y queda ahí, ¿no? Queda ahí sin más. Y ahora, ¿cuándo va a ser la siguiente? ¿De qué manera? Los propios teatros profesionales están como paralizados también, ¿no? Y hay mucha producción que se está cayendo, que no
no se permite representarla o no pueden representarla porque no es en absoluto rentable. Eso también tenemos que hablar de ello, porque el problema es que para nosotros no es rentable, desde luego, para la universidad, pero para una compañía profesional en absoluto. Es muy, muy difícil ahora sobrevivir. Sobrevivir, no vivir, ¿eh? Sobrevivir es difícil, es imposible. O sea que estamos en una situación muy delicada en ese sentido. Sí, el panorama desde luego no es el mejor. No sé si Juan Carlos, tú tenías algún apunte. Cuéntanos. Sí, claro. Yes. Las coincidencias con Chile son increíbles, ¿verdad? Lo mismo que ha sucedido en en otro contexto social, político, económico, pero aquí también está sucediendo lo mismo que apunta la compañera Catalina de Chile. Hay un ministerio que está haciendo de cultura, que tenemos un ministerio de cultura que está siendo realmente cuestionado por cómo ha manejado, digamos, muchos fondos. Nosotros teníamos un Festival Internacional de Cine y teníamos el Festival Internacional de las Artes para este año, con fondos millonarios realmente, porque el festival cubre muchas cosas. Y a partir de eso, en lugar de invertir ese dinero en auxiliar a los artistas que habían quedado desempleados, pues se va a un fondo común del Estado en donde se reparte en otros lugares, menos en cultura. Eso ha sido como el leitmotiv de lo que está pasando aquí en Costa Rica y muy similar a lo que pasa en Chile. Eh, También tenemos un sistema de ProArtes que también que incluye proyecciones de grupos independientes para acceder a fondos públicos para poder realizar sus propuestas en comunidades generalmente, ¿verdad? Hay varios rubros de investigación, de acción social, de producción escénica, etcétera, que también han quedado incompletos, ¿verdad? Ahora se trasladaron alguna parte de estos rubros a las plataformas virtuales, pero no tiene la misma incidencia. Muchos productores y productoras, sobre todo, se han quedado desempleadas, han pasado a vender comida, y es lamentable, ¿verdad? Digamos, este trauma que ha causado en el medio y esta disminución realmente de las actividades teatrales, que efectivamente todas se han reprogramado para el otro año, pero tampoco vemos la luz. A nosotros nos pasó lo mismo, no con la crisis del conflicto, bueno, un conflicto social en el 2019 con respecto al nuevo paquete tributario, ¿verdad? Entonces paralizó muchas universidades, hubo toma de edificios en las mismas ciudades universitarias, nos paralizó a nosotros porque los más combativos generalmente son los actores, los artistas escénicos que se enfrentan a esto y dan su cuerpo, ponen su cuerpo. Entonces, a partir de ahí, digamos, no pasa lo mismo con otras artes que se mantienen un poco más al margen y que no se exponen tanto. Ir a tantas marchas que fuimos dando con estudiantes, con gente de artistas independientes ligados a estos movimientos, pues afectó significativamente la producción teatral y hasta se paralizaron las lecciones. Y este 2020 sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces ya pusimos, por ejemplo, la programación del teatro universitario para el próximo año, la sacamos así con pinzas, pero hay inquietudes ahora nuevas de estudiantes que quieren hacer montajes que tengan que ver con esta pandemia. Entonces, estirar las fechas, estirar el calendario para poder organizar estas actividades que son medulares importantes ahora es nuestra principal preocupación. Cómo desde las direcciones de las diferentes instituciones estamos haciendo para dar esa opción de que producciones que se están haciendo este año se puedan programar y empezando el 2020. Pero también igualmente está lejos, se abren centros comerciales, el fútbol está activísimo, y el teatro paralizado. Aquí hubo una cosa increíble que decían, bueno, los teatros se pueden abrir. Bueno, ¿de qué hora a qué hora? De 5 de la mañana a 5 de la tarde. Ese no es un espacio. Hay un desconocimiento o una ignorancia, ¿verdad?, sobre lo que es nuestro ejercicio profesional, que no entienden en qué horarios generalmente trabajan los teatros de sala. Ahora, cuando son eventos públicos, que también hacemos mucho teatro de calle, tampoco los podemos hacer porque están prohibidas las actividades masivas en la calle.
Entonces sí hay muchas contradicciones de parte de las autoridades del Ministerio, sobre todo de Cultura, a quien se le está pidiendo la renuncia de el 80% del gremio artístico de las artes escénicas, básicamente, le está pidiendo la renuncia a la ministra, que también es de las artes escénicas, la ministra. Entonces, ahí es donde uno no entiende qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué una ministra que viene desde nuestro ejercicio profesional de repente no cumple o no atiende las necesidades del sector? Eso ha pasado acá, es lo mismo, ¿verdad? Ya les digo, las producciones son las más dañadas, hay una necesidad de hacer teatro, hay una lucha entre el convivio, ¿cómo se llama? Sí, el convivio y el tecnovivio, ¿verdad? Y hay, inclusive hay gente que se traslada de uno a otro ahí en la clandestinidad, hace sus cosas, y en la virtualidad también. Y ahí más o menos se establecen ciertas estrategias para la sobrevivencia del sector, que cada vez está más disminuido. Eso es básicamente, pero sí hay una coincidencia increíble con lo que está pasando en Chile. Ya les digo, con las dimensiones diferentes, pero sí. Costa Rica recibió a una migración importante de actores, de actrices y de directores chilenos y argentinos y uruguayos en la década de los 70. Entonces, mucha de nuestra escuela está basada en esa herencia que hemos recibido, en nuestra herencia profesional que se ha recibido de esta migración de gente muy talentosa que llegó a nuestro país y que en ese momento era como la isla de Jauja. Costa Rica era como le decían la Suiza centroamericana. Entonces era un espacio donde no existía un ejército, por ejemplo, y no existe un ejército. Entonces alimentó, digamos, que muchos profesionales chilenos, argentinos y uruguayos que venían huyendo de la represión, pues se establecieran acá. Otros en los 80 se devolvieron a Chile, a Argentina y a Uruguay, pero muchos se quedaron acá y establecimos toda una escuela. Y una de las productoras fundamentales que se hizo cargo de en la Compañía Nacional de Teatro y en otras entidades gubernamentales e independientes, Marcia Mayoco, perdón, fue justamente una productora maravillosa que estableció un camino y un perfil de cómo se trabaja la producción teatral de una manera ya profesional, digamos, en el sentido de asumir ese tipo de cosas. Pero seguimos igual aquí asumiendo las direcciones, generalmente con un asistente asumen todo, ¿verdad? Y esto aleja del hecho creativo, del hecho estético, de la propuesta estética, obviamente porque el trabajo en esta dimensión de la producción y gestión es toda una disciplina y cuando se asumen simultáneamente algo se lesiona, algo tiene que lesionarse, ¿verdad? Y eso es una de los pendientes que tenemos en las artes escénicas. De alguna manera fortalecer este sector de la producción que es fundamental en este momento. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, ya este sería un último apunte. Voy a devolver otra vez el turno de palabra y después ya podríamos abrirlo a los demás participantes y si alguien quiere participar también puede pedir la palabra o escribir su pregunta en el chat y así podemos abrir, digamos, conversación. Salimos ahora, hace un momentito, algunos de los compañeros que están conectados ahora estuvieron también ahí justamente en un taller que nos brindó hace unas horitas de Baristo y una de las compañeras preguntaba, bueno, va mucho con esto que tú dices, Juan Carlos, de esta figura difusa del productor o de la productora que se hace por necesidad en estos momentos en los que actores, actrices, directores y directoras, dramaturgos y dramaturgos no se ven justamente en esa imposibilidad de producir, de sacar su trabajo. Existe este motor que dice, es que bueno, al final esto no me va a impedir seguir trabajando, las obras se siguen escribiendo, existe esa gana. Si a eso le sumamos que estamos, por lo que veo, hablando en un ámbito muy mixto, que tiene un pie en la profesionalidad, un pie en el ámbito universitario, que
que justamente busca esa vía de profesionalización en este contexto, en este panorama que tenemos. Claro, era muy valioso ver en el taller ciertas herramientas que te pueden permitir contemplar cuáles son cuestiones muy prácticas. Pero sí, yo les preguntaría ahora por ese camino. Creo que no tenemos, igual podríamos pensar en que lo podemos tener el sombrero y la varita mágica, pero no sé, tal vez algún apunte o la armadura de la cual agarrarnos para salir en este momento. Así que no sé si quieres, Juan Carlos, seguir, y si no, Bueno, Catalina, Rafa. Con la varita mágica, el productor, ser productor es una vocación realmente. Y tiene que provocar un disfrute a la hora de hacerlo, porque si no se vuelve una cuesta arriba realmente complicada, se vuelve un trabajo difícil de manejar. Una de los perfiles o muchas características que tiene que tener la figura de la producción escénica tiene que ver con el desarrollo de habilidades de comunicación. Es muy importante eso y que las ejecute diariamente en su ejercicio personal y profesional, que sea una persona afable, conciliadora, comunicadora. Es fundamental esto porque, bueno, lo que mal llaman habilidades blandas, pero que el teatro realmente desarrolla esas posibilidades. Por eso es que la producción en Costa Rica, digamos, de las artes en general y las artes escénicas que tienen que ver con la música, con las instalaciones, con las artes visuales y las artes plásticas, generalmente la figura de la producción es una figura que viene directamente del teatro por su condición de liderazgo, porque es una persona que realmente sabe lo que es trabajar en grupo. Entonces, esa profesionalización que nosotros estamos pidiendo no tiene que estar desvinculada también. Vean qué interesante, porque uno puede pensar de que hacer una carrera de producción es aislar al productor de lo que está pasando a nivel de actuación, de dirección, de diseños escénicos, de técnicas, ¿verdad? Es como aislarla, y todo lo contrario. Ojalá que la producción siga teniendo esa base y ese componente eminentemente teatral. Es necesario que el productor o la productora pasen por ese filtro de la actuación, de la dirección, del diseño escénico, para que se empapen y puedan entender lo complicado, lo complejo que puede ser una puesta en escena, una manifestación callejera, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, es fundamental que se adhiera a una carrera o a un ejercicio profesional de la actuación y de la dirección. Es una persona que tiene que ser también muy detallista, tiene que llevar inventarios, tiene que tenerlo todo muy pormenorizado, tiene que hacer embalajes, tiene que entender de los tres procesos fundamentales de la producción teatral, que son la preproducción, la producción y la postproducción. En esos tres filtros se deben realizar diferentes actividades y tener claro esa perspectiva a largo plazo. Y eso es una de las cosas en que hay que insistir más, porque generalmente los actores y las actrices y la gente de teatro que hace el fenómeno somos un poco cortoplacistas, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces, es una persona que, si bien puede venir del área de las artes escénicas, se desprende de las artes escénicas en la visión que tiene a futuro, ya sea como gestor cultural o como productor escénico. Es muy importante esto, ¿verdad? Tiene que establecer, tiene que delegar funciones, tiene que armarse de un equipo en los procesos complejos, digo yo. En los procesos de grupos independientes, pues con solo una figura se puede complementar algunas cosas, ojalá que tenga un asistente, pero en los procesos complejos, estatales, de producciones escénicas grandes, ahí necesita saber delegar, como son los festivales. Las mejores figuras de la producción escénica en este país han salido de los festivales internacionales y nacionales de las artes, que después se lo transfieren esa experiencia a sus grupos independientes y forman realmente
o se capacitan en la cotidianidad y en el ejercicio profesional, se van capacitando para que después se lo trasladen a sus intereses ya particulares con grupos independientes. Entonces, es un perfil complejo. La persona que se hace cargo de la producción tiene que saber negociar, tiene que ser muy psicólogo y muy psicóloga en algunos casos, conciliar lo que el director o la directora a veces no pueden hacer porque están ensimismados en su producción estética. Hay una cuestión muy práctica que le brinda el productor, casi que como un asistente de dirección sin serlo, pero es una persona que tiene que llegar, que tiene que estar ahí, que tiene que visibilizarse, que tiene que ser líder, ¿verdad? En estas artes de la negociación, tiene que saber establecer también contactos con empresas, con instituciones autónomas o privadas, gubernamentales o privadas o ONGs con las que pueda convivir y las que pueda tener un banco de datos asequible para poder accesar inmediatamente, digamos, toda esa información. Debe visualizar para qué públicos va a ir dirigida esta obra de teatro, esta presentación escénica. Tiene que entender que eso es importante, digamos, cómo ordenar en su fichero personal y profesional esas características del público, porque la gestión de públicos ya en sí es todo un arte, ¿verdad? Es todo un arte de negociación para que asistan, para que paguen sus boletos, para que estén presentes ahí, o en algunos casos no pagan, como los festivales internacionales, pero se requiere que esté el público. Tiene que convocar el público y tiene que saber de logística, negociar con las autoridades de salud, por ejemplo, y negociar con las autoridades de la fuerza pública, todo lo concerniente a la seguridad y a la sanitización de los procesos escénicos, ¿verdad? Entonces, es una persona que realmente el perfil es realmente interesante y es apasionante. Y yo creo que sí, que tiene que ver algo con que se nazca con eso, pero también la formación ayuda a ordenarle el mundo y a comprimir que un proceso de aprendizaje que puede durar 20 años o 30 años en una carrera se puede comprimir a 5 años, a 4 años, y que después de esos 4 años tenga más herramientas para enfrentarse a estos procesos tan apasionantes, diría yo, porque a mí particularmente, si no estuviera ocupado en otras cosas, realmente es apasionante estar en estos procesos y ver las caras de los que participaron en el hecho creativo y del público gozando de de lo que costó tanto hacer y haciéndolo ver tan fácil, es todo un arte. Y es un arte, lo ingrato de esto es que es un arte anónimo, ¿verdad? Que los actores y las actrices se llevan las palmas, pero la figura de la producción se mantiene siempre en el anonimato. Pero, pero es maravilloso, ¿verdad? Sí, tienes razón. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si, Catalina, querías hacer algún apunte en este sentido. Sí, bueno, también una vez más concuerdo en todo con Juan Carlos, veo que en realidad es bastante parecido. Sí, yo a ver, si tuviera como que describir, creo que el lugar de la producción siempre es un lugar ingrato, es ingrato. Yo en mi caso siempre he trabajado siendo productora y actriz a la vez, entonces tampoco es tan anónimo en mi caso, pero sí, reconozco que es un lugar ingrato y que es muy poco reconocido. Yo creo que los productores un poco tenemos como la cualidad de poder anticiparnos en el tiempo, es como manejar un poquitito el reloj. Creo que eso es clave. Yo como que, de hecho a mí me hacen burla por eso siempre, porque todo lo organizo en tiempos y tengo como casi el toque de que esos tiempos se vayan cumpliendo, entonces armando timing para todo. Ahora, eso, como les contaba en un principio, no es algo que yo estudié, sino que de verdad que de chica siempre me ha gustado, como, y vuelvo a poner el ejemplo que a mí me gustaba organizar mis cumpleaños y que no faltara nada, y que tiene que haber esto para comer, y quiénes van a venir, y que la tarjetita, y quiénes confirmaron, y quiénes no confirmaron, y a qué hora sale la torta, y a qué hora se baila, y a qué hora sale la piñata, como todo eso yo lo replico en todo lo que hago en cuanto a la producción.
ayer, justo ayer, del lunes a ayer estuve trabajando haciendo, por ejemplo, producción para publicidad. Es otro mundo, tiene otras platas, claramente, pero en base en sí es lo mismo, como a qué es lo que se está apuntando, qué es lo que se pretende lograr con el trabajo y el manejo de los tiempos, mucho lo que decías tú, Juan Carlos, de la capacidad de conversar con el otro, de ir dialogando, resolver, la capacidad de resolver constantemente, como apagar incendios que se dice, de manera rápida, eficaz, como también creo que hay que mantener siempre la calma, como un productor desbordado, no, hay que estar conciliando efectivamente. Y una cosa que creo que he aprendido como del teatro y de la falta de recursos, es que es mejor pedir perdón que pedir permiso, entonces, nada, yo ya le perdí el miedo a escribirle a cualquier persona que no conozco, no sé, bueno, Alberto, tuve la oportunidad de conocerlo del festival que fuimos y que bueno, que nos pilló ahí mismo la pandemia en Mutis, volvimos hasta contagiados de coronavirus de España con mi compañía. Pero sí, o sea, 1, 2, 3, escribir, hola, soy de Chile, tengo este proyecto, si te interesa, si no te interesa, y no se pierde nada. Efectivamente, no se pierde nada. El año pasado organicé con la compañía con la que estaba trabajando una gira a Canadá que realmente buscamos por Facebook dónde llegar en Canadá, qué lugares hay que nos puedan escuchar la propuesta que tenemos, y así logramos hacer una gira por 4 ciudades durante un mes entero, sin financiamiento, solo haciendo trabajo colaborativo, y algunos ponían transporte por aquí, otros ponían alojamiento por acá, y de esa manera, como rompiéndole el miedo al pedir ayuda, al presentar las propuestas que uno tiene. Creo que eso es clave, o sea, de aquí no se va nadie sin que me den sus contactos. Bueno, pero eso, básicamente. Bueno, sí, tienes razón. Al final vivimos de ese festival en plena pandemia y se crea una red y mira, aquí estamos otra vez. Bueno, no sé si Rafa quieres aportar una última cosita para ya luego abrir un turno de preguntas entre todos los presentes. Vale, muy bien. Pues yo la verdad que estoy encantado de escucharos porque veo la valentía que tenéis y las ganas, el deseo, la energía. Y resulta contagioso en el mejor de los sentidos. ¿No? Hablar de esa palabra parece que da un poco de recelo, ¿no? Pero encantado de escucharos de verdad y lamento que aquí somos como el hombre orquesta o la mujer orquesta, cada uno en su sitio, porque lo que hacemos es todo, todo. Y estar cualificado para todo es imposible. Entonces, evidentemente, claro que hay que desplegar todas las cualidades comunicativas posibles. De hecho, yo he impartido la asignatura en lengua francesa de estrategias de comunicación. Me encanta, es algo también de psicología, ¿no? La psicología aplicada al teatro y la estrategia de comunicación para el teatro. Sí, hay que hacer todo esto, ¿no? O sea, la profesionalización de la que hablábamos no quiere decir la exclusión, una vía paralela, independiente, sino que el productor teatral, como bien habéis dicho, el productor teatral tiene que estar ahí, aquí de campo, tiene que saber de todo lo demás y acompañar. Y aquí yo me siento muy solo en ese sentido, porque soy un poco ese productor y al mismo tiempo soy el que dirige el grupo. Y claro, imaginar lo que significa eso, ¿no? Y lo que antes hablaba de la jerarquía, que no se puede evitar, porque te ven como un profesor, no solo por la edad, ¿no? Sino por lo que representa. Entonces yo quisiera despojarme de esa capa un poco, delegar, como también habéis dicho, delegar y tener esos recursos humanos para que se pueda poner en marcha pues, otra visión sobre el teatro, sobre el proceso creativo y sobre las 3 fases de la que se habló, ¿no? Creo que Juan Carlos comentaba lo de la preproducción, la producción y la postproducción. Muy importante el acompañamiento de todo esto, porque lo que no queremos nunca cuando hacemos teatro o hacemos danza, un proyecto de espectáculo, es que se estrene y que quede ahí, por supuesto. Esto sería un drama. Lo que necesitamos es que se difunda, que se distribuya. Aquí en Granada, en ese sentido, sí tengo que decir que, de forma positiva, que tenemos una buena subvención de la Universidad de Granada, por un lado, que nos permite viajar a menudo y vamos a festivales internacionales, nacionales e internacionales.
También recibimos, porque tenemos el Encuentro Internacional de Teatro Universitario, que ya ha pasado por su 18ª edición, o sea que en ese sentido hay un intercambio muy rico. Yo pertenecí durante mucho tiempo a la AITU, a la Asociación Internacional de Teatro Universitario, y entonces ahí, Catalina, contacto muchísimo en Canadá precisamente, en Valleyfield, por ejemplo, me acuerdo ahora, y bueno, hemos hecho unos contactos muy ricos, muy enriquecedores, y hemos tenido casi en todos los continentes. Hemos estado y han venido a visitarnos también. O sea, en ese sentido, muy bien, muy bien. Y luego hay otro proyecto a nivel de comunidad que yo tengo que darle un gran valor, que es el proyecto Atalaya, de la Universidad de Santa Cruz. Y este proyecto subvenciona también a los diferentes grupos de teatro, en nuestro caso teatro y danza, como ya he dicho, de cada provincia. Y se hace un festival, encuentro, cada año, y también se viaja a 4 universidades. O sea que el producto que nosotros tenemos, el montaje de cada año, más o menos funciona así, un montaje por año. Se exhibe no solamente en nuestra localidad y aledaños, sino que se lleva a 4 universidades, por lo tanto 4 provincias del territorio andaluz. O sea que, como veis, en ese sentido, muy bien, estupendamente. Y a lo mejor por eso nos conformamos también, porque decimos, bueno, a fin de cuentas, garantizadas 7 representaciones de cada montaje. Y claro, no olvidéis que si soy profesor, imparto clases, doy máster, y todo lo que significa la profesión, es que no hay tiempo para otra cosa, no hay energía, por más que uno quiera, ¿no? Y bueno, de todas formas yo sigo con mi entusiasmo y desde luego con lo que estamos diciendo, lo está conmigo para que hagamos otra red más, si es posible, y que nos visualicemos de alguna manera. Gracias. Gracias, Rafael. Sí, bueno, que sirva para eso, que para eso son los encuentros. Te voy a pedir, no sé si es que puedes luego apuntarnos en el chat, porque te me cortabas un poquito, estas redes, por si también hay alguien aquí que está del teatro universitario en España, por conocer un poco estas instancias que les dan apoyo exacto. El proyecto Atalaya, y nombraste alguno más, pero bueno, si es que lo puedes decir ahora sería genial para que todos lo tengamos a mano. Y bueno, y con esto yo creo que bueno, que con el entusiasmo vamos a seguir, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, abrimos un turno de preguntas entre el público, digamos, y yo, si me permitís, para romper un poco el hielo, quería hacer una pregunta sobre gestión cultural. Me preocupa mucho, por ejemplo, en la universidad, que a veces sí que se entiende cuáles son los objetivos formativos de algunas de las iniciativas que hacen, pero los objetivos en otros ámbitos, por ejemplo, de gestión cultural, da la sensación de que no son tan claros. Vosotros que estáis insertos en universidades que funcionan y que tienen una gran actividad y una gran movilidad y demás, supongo que tendréis unos objetivos a corto o medio plazo, tendréis evaluaciones anuales y os guiaréis por una serie de indicadores o marcadores que permitan satisfacer, es decir, saber en todo momento si estáis infrafinanciados o no. Lo digo porque para nosotros es una preocupación muy grande el respaldo que exista hacia la cultura por parte de las universidades o hacia el mundo del asociacionismo a veces es muy arbitrario y no se basa, o parece ser que no tiene una... No digo base científica, pero me parece que no se articula de una manera a veces lógica, que depende de la universidad y el sentimiento de cada una, dedica unos recursos muy potentes o unos recursos muy escasos y nos abocamos a un año, el año que viene, probablemente de recortes nuevamente, por toda la dificultad que está teniendo el Estado ahora, por ejemplo, en el caso nuestro, de recaudar. Estamos con, creo que un 12% de pérdida de PIB. Yo supongo que esto será un mazazo como ocurrió con la crisis del 2008. Eso llevó a una reducción muy drástica, unos recortes muy pesados en la universidad, y eso probablemente acabe reflejándose de una manera no proporcional, sino desproporcionada en el sector cultural y asociativo, en el caso de las universidades. Entonces, si tenéis vosotros desde dentro la percepción, comentar este tipo de eso, de si tenéis unos índices, en las memorias de proyecto detectáis pues cuántos estudiantes van a ver teatro, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo de cuántos queríais que fueran a ver teatro? ¿Cuántas plazas ofertáis para que puedan tener talleres? ¿Sí?
¿cómo calculáis esas plazas? ¿Por el dinero que hay o porque de veras hay un ratio de, bueno, calculamos que más o menos existe un tanto por ciento X de personas interesadas en formarse o en desarrollar esa serie de capacidades propedéuticas necesarias para poder aparentar seguridad, hablar en público, defender proyectos, etcétera, etcétera, que sirven para sus carreras, no solo para si luego quieren hacer teatro? Muchas gracias. Perdonad si es un poco enrevesada la pregunta. Gracias, adelante. Bueno, Sí, Juan Carlos. en la Universidad de Costa Rica cada quinquenio se sacan las políticas culturales, el Consejo Universitario saca las políticas culturales, generalmente sí viene una parte para el sector artístico, de eso es que nos agarramos nosotros para renovar y presentar nuevos proyectos. Aquí hay una vicerrectoría que se llama la Vicerrectoría de Acción Social, en donde los proyectos van dirigidos específicamente a esa vicerrectoría. Esa vicerrectoría nos asigna fondos anuales. Obviamente tenemos que hacer un complejo, llenar formularios, encuestas, estadísticas de cuánto público recibimos, de cómo se manifestaron, y con esos criterios, dependiendo si nos va bien o mal, pues nos suben el presupuesto en un 2 o un 3% para el próximo año. Con eso hemos estado siempre batallando, porque a veces no sube tan rápidamente como lo esperábamos. Sin embargo, sí hay, digamos, esa posibilidad. Ahora, cuando aquí ya el año pasado se hizo un recorte presupuestario, entonces se aplicó la guillotina a toda la universidad, se nos aplica parejo a todos. Digamos, no se le aplica menos a medicina o menos a derecho, sino a tecnología de alimentos. Todo es parejo. Sin embargo, como somos un área pequeña, obviamente el recorte nos duele más. Entonces hemos generado dos sistemas, uno que es la gestión y el otro que es esta que les comentaba, y otro es la autogestión. Entonces sí, nosotros estamos posibilitados a vender servicios de diferente manera. En verano hacemos cursos de teatro infantil para los adultos mayores, y entonces a partir de eso generalmente recaudamos ingresos, tenemos ingresos importantes que los invertimos después en algunos cursos de producción o de teatro aplicado para estudiantes que también necesiten como esa especialidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, eso es lo que pasa en nuestra universidad. Después, sí, básicamente es eso, Alberto, vamos funcionando así. La mayoría de nosotros también tenemos proyectos independientes, ¿verdad? Trabajamos afuera haciendo otras cosas y así más o menos se nivela la situación, excepto los que tienen dedicación exclusiva, pues que se quedan solo en la academia. A veces no es tan conveniente quedarse solo en la academia, sino que ir a la calle, como decimos, y explorar en la calle nuevas formas de producción, digamos, que desconocíamos. Pero eso es a nivel institucional, efectivamente. Gracias Juan Carlos. No sé si Rafa tienes algún apunte o Catalina. Ah, mira, ya Rafa está. Sí, bueno, yo decía que aquí como la universidad se autogestiona y no tenemos subvenciones externas. O sea, todo lo que se hace son a partir de la propia gestión que se hace en la universidad y no se gana nada con ello, no hay retribuciones con ello. O sea, que no hay tampoco, por ejemplo, una entrada que pague el público cuando asiste a las representaciones, sino que la gratuidad es lo que se impone en toda la Universidad de Granada. Es ley eso, no se puede cobrar entrada. Cuando algún grupo, o nosotros mismos, un grupo oficial de la universidad, hemos hecho alguna representación externa, ahí se puede percibir alguna subvención, pero suele ser a cargo de entidades que no forman parte de la universidad y para cobrar esas subvenciones es muy complicado. Es incluso a veces conflictivo, porque hay que crear asociaciones o las que tenemos a disposición cada uno de nosotros, que son en realidad las que canalizan ese flujo de dinero, porque si no, no se podría justificar y habría problemas de tipo legal, ¿no? Es así como funciona. Alberto comentaba también sobre los talleres, ¿no? Los talleres de formación. Nosotros tenemos talleres de formación que son como una especie de acceso al grupo de teatro y danza, como un año de formación y luego
se pasaría teóricamente al grupo de teatro y danza. Aquí, sobre todo, depende mucho de si hay una demanda, en principio, para toda la persona que esté interesada en taller de interpretación, taller de danza o incluso otro tipo de talleres según los presupuestos que tengamos, y se establece un máximo de 20 participantes porque en las salas de las que disponemos no dan para más, claro, porque tampoco sería, pensamos, no sería muy oportuno tener un mayor número de participantes porque no se disfrutan y se aprovechan. O sea, esto como en una clase, ¿no? De otro tipo. Y por eso ponemos ese límite, ¿no? Normalmente se llena, casi nunca quedan plazas libres, sino al contrario, ¿no? Muchas veces nos vemos en la necesidad, por lo que acabo de comentar, de dejar gente fuera y eso apena, ¿no? Apena mucho porque la verdad que hay que incentivar que participen, el estudiantado que viene de todas las carreras, no hay ninguna que predomine, y que como también se ha dicho aquí, pues es una carrera para la vida, ¿eh? No solamente la carrera académica que están cursando, sino que sirve para todo. O sea que esto es lo que nosotros nos proponemos habitualmente y esto es lo que llevamos un poco a gala porque funciona bien, la verdad que funciona muy bien. ¿Qué ocurre con el tema de los presupuestos? Pues tenemos aquí un vicerrectorado de extensión universitaria y patrimonio y luego tenemos unas entidades que están dentro de este vicerrectorado, en concreto el aula de artes escénicas pertenece a la madrastra dentro de cultura contemporánea. Y entonces tenemos una subvención, una asignación, no subvención, una asignación de un presupuesto que es generoso. Yo entiendo que está muy bien en los tiempos que vivimos, pero que claro, ahora evidentemente con los recortes que está habiendo a todos los niveles, la Junta de Andalucía hacia las universidades, por ejemplo, pues a nosotros la sección cultural pues nos perjudica de lleno. O sea que hemos perdido mucho poder adquisitivo y ahora hay que gestionar con lo que queda, realmente hay que gestionar como hacemos casi lo mismo que hacíamos. No perder en calidad por lo menos. Vamos a perder en cantidad, pero en calidad intentaremos no perder y sobre todo mantener el programa fundamental que es actividades culturales, una agenda cultural, por un lado, un grupo de teatro y danza, por otro, y el encuentro internacional de teatro universitario. Esos tres pilares hay que hacer todo lo posible por mantenerlos y que ninguno caiga. Aprovecho para decir que el encuentro internacional está abierto a todas estas universidades que nos escuchan, ¿no? Y que nos han visitado. Hemos tenido esa suerte siempre de tener un flujo extraordinario de participantes y es verdaderamente muy enriquecedor, a nivel humano, sobre todo, que es lo que a mí personalmente más me importa, el teatro, ¿no? como vehículo de contacto humano. Este año yo no sé qué deciros porque a día de hoy, también lo comenté antes, estamos como muy lentos, muy parados, con mucha incertidumbre y no nos atrevemos a lanzar el proyecto que se lleva a cabo de forma material en marzo de cada año, pero claro, evidentemente ya estamos a finales de septiembre, no me atrevo a lanzar convocatoria porque la situación, como estáis viendo, es lamentable, ¿no? Y aquí en España está muy mal para decir venid acá, ¿no? Pues no es una invitación ahora mismo de confianza, desde luego. Pero no quita porque sí me parece muy importante, puesto que tenemos estas plataformas, no quita que hagamos a lo mejor excepcionalmente, porque yo quisiera retomar el espíritu de la presencia, ¿no? Como he dicho también antes, pero bueno, que podamos hacer un festival así como estamos haciendo ahora, por plataforma, por streaming, por incluso radiofónico, teatro radiofónico, recuperando otras formas, ¿no? Esto me parece interesante y ahí hay cabida para todas las universidades del mundo. O sea que ya lanzo un poco esta idea que voy a defender el lunes a capa y espada en una reunión. ¿Vale? Muchas gracias, Rafa. Gracias, sí, pues una maravilla. Se abren panoramas y se abren fronteras, sin duda, a pesar de todo. No sé, Catalina, si querías hacer algún apunte, ya vamos terminando, no sé si alguien más ha preparado o va a preparar en estos minutos una pregunta más. Te dejo la palabra, Catalina, Sí, yo con respecto a lo que hablaban de teatro universitario, estoy bastante alejada de eso, en realidad, entonces es poco lo que puedo aportar
desde ese lugar. Sin embargo, como en términos generales, y obviamente hablando del contexto chileno, justo estaba buscando ahora como para poder corroborar las cifras de lo horrible que es en el fondo el tema del financiamiento. Estaba viendo que 1 de cada 5 proyectos en Chile recibe financiamiento. Esa es la estadística. Y el presupuesto que hay de parte del Estado es menos del 0,4% del presupuesto público. Eso es equivalente a 12 euros por persona al año. Ese es el presupuesto, solo como dato para que lo tengan. Por eso el trabajo de la autogestión es más potente de lo que en realidad yo pensaba, porque ahora lo busqué efectivamente cifras duras. Ese es mi aporte. Bueno, me imagino que en realidad en todas partes siempre la cultura es lo que está más por debajo de todo lo demás. Bueno, larga batalla. Larga batalla, así es. Pero bueno, creo que de aquí nos podemos ir armados de valor y ánimo, habiendo escuchado bueno, esas experiencias y esos horizontes tan amplios y diferentes. No sé si hay algún apunte más. Si quieren dejar algún comentario también en el chat, ahí está. Y mira, he recibido una señal divina y les voy a pedir, bueno, asumo que me la van a querer dar, una frase de oro por parte de cada uno de los invitados. Así cerramos con broche de oro, precisamente. Ponemos un poco de música de misterio para que la espera no se alargue, no los desconcentre. Bueno, voy. Perfecto. Más que frase de oro, nada, solo me gustaría mandar un mensaje como de fuerza a este rubro, porque creo que el teatro ha existido siempre. El teatro existe antes de que existiera el capitalismo, por ejemplo, así que seguirá existiendo con pandemia, sin pandemia, y nos reinventaremos. Y como escuché por ahí alguna vez, hacer arte es inmensamente revolucionario, así que invitación y fuerza para que sigamos en esa resistencia, que es bonito y es importante lo que hacemos. Eso, básicamente. Gracias, Catalina. Bueno, pues, yo no me atrevo a decir frase ninguna, porque soy muy reacio a las frases y cada día creo menos en ellas. Entonces, bueno, ¿por qué no el silencio, por ejemplo? El silencio, pero encima de un escenario, por ejemplo. ¿Vale? Silencio encima de un escenario. Me decía un compañero hace poco, la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Bueno, pues ya está. Tomo la frase de mi compañero y venga, con pájaros en la cabeza y los pies por el suelo, en el escenario. Muchas gracias. bien. Bueno, yo quisiera nada más decirles que el teatro es patrimonio de la humanidad y es la memoria de los pueblos. El teatro sigue siendo útil a la humanidad y necesario. Extrañamos todo el contacto físico y el convivio, que es tan necesario hacerlo. Y muchas de las enfermedades que estamos viviendo en este momento de depresiones, de ausencias, de lejanías, se debe justamente a que no estamos ejercitando nuestro cuerpo y nuestros sentimientos y nuestra sensibilidad. En el momento en que lo hagamos, pues vamos a empezar a curarnos nuevamente, no solo para los artistas escénicos, sino que para la humanidad en general, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Eso es. Pues, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Catalina, muchas gracias Rafa, ha sido realmente un gusto compartir con ustedes.
Bueno, ya aprovecho el momento para cerrar la cuña publicitaria porque seguimos mañana, pasado y hasta el domingo con actividades. Lo que tenemos más pronto será mañana a las 10:30, 10, el taller de maquillaje, si no me equivoco. Y luego por la tarde tenemos taller de vestuario, a las 17 horas y a las 19 mesa redonda de investigación en artes escénicas. Mismo mecanismo, está totalmente disponible, ya saben, el enlace y los esperamos para seguir compartiendo. Muchas gracias, un placer inmenso y hasta aquí.